El suelo, por su origen, está conformado por una serie de estratos, cada uno de ellos con sus propias características físicas, mecánicas e hidráulicas. Esto cambia con la profundidad. Además, en la parte exterior pudiera haber ríos, lagos, lagunas. Todo esto es una matriz compleja que, para analizar las presiones que hay en su interior, debemos de considerar condiciones tanto físicas como hidráulicas. Lo que observamos en campo lo podemos representar en algo que llamamos columna estratigráfica. Este es un ejemplo de un pozo a cielo abierto en el cual tenemos la sucesión de estratos y voy anotando cuáles son sus características que se detectaron y las profundidades en las cuales se encuentra. Entonces todo esto es una matriz de suelo. Una representación más formal de las características que encontramos en los sondeos lo podemos ver aquí, donde ya tengo una simbología. Eso nos ayuda bastante para identificar los estratos, una descripción de cada uno de ellos y una serie de propiedades tanto físicas como mecánicas que tienen los estratos. Entonces con esto se conforma la información de el suelo. Entonces tenemos que hacer sondeos para saber qué tenemos en su interior. La profundidad de los sondeos es una decisión importante, tanto la profundidad como el número de sondeos y tipo de sondeos. Todo eso nos va dando una serie de información en donde estamos trabajando, información geológica que tengamos, tipo de estructura que se va a hacer, niveles de desplante, una serie de decisiones. Ahorita el tema es presiones en el interior del suelo, pero más adelante podríamos ahondar más en estos temas. Por lo tanto, si el suelo tiene propiedades físicas y una de sus propiedades físicas es peso específico o peso volumétrico, entonces esta acumulación de material obviamente genera una presión en el interior del suelo a diferentes profundidades, que es lo que tratamos de analizar. Por ejemplo, si tenemos un proyecto a desarrollar, todo este proyecto obviamente tiene una sucesión de materiales, cargas muertas, cargas vivas, y de alguna manera se deben transferir al elemento de apoyo. Esta transferencia de carga se genera por medio de la cimentación. Dependiendo de las características del proyecto, las características del suelo, podrá ser zapatas aisladas, corridas, una losa de cimentación, un cajón de cimentación, pilotes, pilas, combinaciones, ¿sí? Una serie de decisiones que hay que tomar en cuenta. Entonces, esta es la carga que se va a transferir al suelo. Pero el suelo no inicia con una presión nula. El suelo en su interior a diferentes profundidades ya tiene presión. ¿Debido a qué? Al peso propio del suelo y a las condiciones hidráulicas que se presenten, ya sea condiciones hidráulicas internas, presencia del nivel de aguas freáticas, humedad en el suelo, o condiciones hidráulicas externas. Algún tirante de agua podría ser un río, un lago o una laguna. Entonces, no iniciamos en cero en estado de presiones en el suelo, ya hay presión en su interior. Para ir adentrándonos a esta condición de determinar cuánta presión existe en el interior del suelo, necesitamos una propiedad física muy importante, que es su peso específico o peso volumétrico. Y son tres las condiciones en las cuales puede estar el suelo: seco, parcialmente saturado o saturado. Cuando hablamos de saturación, hablamos de agua. El agua llena todos sus huecos que hay entre las partículas. Y tenemos del lado derecho la simbología que normalmente se maneja. Hay otro peso específico que le llamamos sumergido, ¿sí? Pero el peso específico sumergido es considerar el efecto del empuje hidrostático sobre un suelo saturado, ¿sí? Que más adelante lo vamos a emplear, pero esas son las tres condiciones. Con un poco de agua que tenga el suelo en su interior, estará parcialmente saturado. Con un poco de aire que tenga en su interior, estará parcialmente
saturado. Para iniciar el análisis haremos un modelo del suelo. Tenemos en un inicio una superficie plana. A continuación le agregamos un estrato de suelo, en este caso de un grosor de 3.50 metros. Sobre él colocamos otro estrato de suelo de diferentes características, ahora de 5.70 metros de grosor, y así podemos seguir colocando otros estratos sobre él. Entonces toda esta pila de estratos genera presión entre cada uno de ellos, por lo tanto necesitamos sus propiedades físicas para poderlo determinar. Además, no solamente vamos a poner suelo, también queda incluido el agua. Por ejemplo, aquí tenemos un tirante de agua de 14.80 metros. Esta agua obviamente también genera presión en el interior del suelo. Y bueno, entonces vamos a empezar a definir estas presiones en el interior del suelo. La primera es la presión total. La presión total incluye tanto al suelo como al agua, que podría estar en su interior o también puede estar en su exterior. Ahora, esta presión total la podemos desglosar y son: la primera es presión neutral. La presión neutral también se conoce con el nombre de presión de poro y es debida a la presencia del agua, ya sea como una superficie libre del agua, un río, un lago, una laguna, o en su interior, que lo conocemos como nivel de aguas freáticas. Además, en la presión neutral consideramos un fenómeno físico que ocurre principalmente en suelos finos, que se llama efecto de ascensión capilar, que es un tema que más adelante lo vamos a tomar. Entonces, en la presión total está incluida la presión neutral. También dentro de la presión total está el esfuerzo efectivo, un parámetro muy importante en el suelo, ya que gobierna su resistencia, gobierna su deformación, gobierna su estabilidad. Entonces es un parámetro importante de conocer en el suelo. El esfuerzo efectivo también se conoce como esfuerzo intergranular, ya que es el que se produce por el mutuo contacto entre las partículas. Lo anterior lo podemos representar con simbología: la presión total, presión neutral y esfuerzo efectivo. En esfuerzo efectivo algunos también le ponen sigma testada, es válido también. Y entonces, como la presión neutral y el esfuerzo efectivo son parte de la presión total, podemos generar la ecuación que se va en la parte inferior. Ahora, en la ecuación vemos que sumamos presión, pero en la parte granular del suelo le cambiamos y le damos esfuerzo. Entonces ya, bueno, recordar la diferencia entre presión y esfuerzo, porque ambas se miden en las mismas unidades. Podría ser toneladas metro cuadrado, kilopascales. Entonces, presión es una acción externa y esfuerzo es una reacción interna. Por eso en presión del agua es algo externo, pero entre las partículas internamente se quedan expuestas a un esfuerzo. Por eso el esfuerzo efectivo es tan importante en el comportamiento del suelo. Bueno, ahora vamos a entrar ya más en cálculos para hacer la determinación de estas presiones y esfuerzo. Tenemos aquí un suelo en el cual en la parte externa tenemos un lago con un tirante de agua, y de cada uno de los elementos involucrados necesitamos una propiedad, ¿cuál? Su peso volumétrico o peso específico en las unidades correspondientes. Es importante conocerlo para cada uno de ellos. En este ejemplo, como el suelo está abajo de un lago, en el fondo de un lago, todos los estratos estarán en condición saturada. Lo anterior lo podemos poner de manera ordenada. Ponemos un nivel de referencia, vamos ubicando a qué niveles va quedando cada cambio de estrato.
Luego determinamos de cada uno de ellos su espesor o su tirante cuando hablamos de agua, y anotamos cuál es su peso volumétrico o peso específico. En este ejemplo está dado en toneladas sobre metro cúbico. En la siguiente columna viene la presión total. ¿Qué operación vamos haciendo? Vamos multiplicando el espesor que tiene el estrato o tirante, si fuera agua, por su correspondiente peso volumétrico, y lo vamos haciendo acumulado. Entonces 14.80 por 1 nos da 14.80 de presión al nivel 1480. Encontramos un estrato, tiene un espesor de 8.20 por 1.60. Esa operación le sumamos 14.80 y nos da 27.92 presión al nivel 23, y así nos vamos. Entonces se va acumulando. La operación es espesor por peso volumétrico o peso específico. A continuación vendrá la presión neutral, es el agua. El agua inicia desde el nivel 0, que es, para nuestro ejemplo, el nivel de la superficie libre del agua. Y entonces el agua tiene un solo peso volumétrico. En estas unidades está en toneladas metro cúbico, vale 1. Entonces al nivel 1480 tengo un tirante de 1480 metros por 1, 1480. Luego le sumamos 820 dentro del suelo, lo multiplicamos otra vez por 1 y nos da 23, y así lo vamos acumulando. Bueno, si tenemos ya la presión total, y yo sé que la presión total es la suma de la presión neutral y el esfuerzo efectivo, entonces la última columna es el esfuerzo efectivo. Lo que hacemos es una resta. Entonces observamos que el suelo inicia a partir del nivel 14.80, por lo tanto, como no hay suelo, eso es un tirante de agua, el esfuerzo efectivo vale 0, y en los demás ya tenemos un esfuerzo efectivo. Lo anterior que acabamos de realizar lo podemos representar de manera gráfica. ¿Qué graficamos? Presión o esfuerzo y profundidad. Por eso es importante ver a qué nivel hicimos nuestros cálculos, no trabajar tanto con espesores sino con niveles. Eso nos facilita mucho el poder graficar. Aquí podemos identificar claramente a qué corresponde cada gráfica: presión total, presión neutral y esfuerzo efectivo. Hay que apreciar claramente el efecto del agua. El efecto del agua entra en la presión total, o sea, la que se está ejerciendo en el interior del suelo. Pero como esfuerzo efectivo, vean que inicia a partir de donde inicia el suelo como tal, porque es un esfuerzo entre las partículas. Entonces, donde está el tirante de agua, no inicia nuestra gráfica de esfuerzo efectivo. Por otro lado, podemos observar una variación lineal de la presión neutral. Eso no es tan cierto. Puede haber variaciones de presiones ya en el interior del suelo. En donde está el agua libre, en el tirante de agua, sí es válido una variación lineal, como lo calculamos en hidráulica, pero en el interior del suelo ya no. Entonces, una manera conservadora de trabajar es considerar una variación lineal, pero con un aparato llamado piezómetro colocado a diferentes profundidades puedo saber cuál es la presión neutral que está en ese punto. Más adelante hablaremos sobre el empleo de piezómetros. Ahora consideremos que solamente tuviéramos la gráfica de presión total y la gráfica de presión neutral, solamente. Y quiero saber cuánto vale el esfuerzo efectivo a cualquier profundidad. Si retomamos en forma de ecuación lo que es la presión total, que es una suma de esfuerzo efectivo y presión neutral, entonces podría yo despejar el esfuerzo efectivo. Entonces el esfuerzo efectivo va a ser igual a la presión total menos la presión neutral. Dicho en otras palabras, el espacio que hay
entre ambas gráficas, eso vale el esfuerzo efectivo. Observen que donde no tenemos suelo, la parte superior donde solamente está el agua, no habría esta separación de gráficas, y entonces el esfuerzo efectivo vale 0. En cuanto se empiezan a separar, entonces hay esfuerzo efectivo. Entonces el espacio entre ambas gráficas, simplemente tenemos en la parte superior una escala, podemos perfectamente saber el esfuerzo efectivo en cualquier nivel. Bueno, ahora veamos qué pasa cuando el agua está en el interior del suelo, como un nivel de aguas freáticas. En este modelo le ponemos las letras NAF, el NAF. Y tengo una estratigrafía, la tengo identificada con sus símbolos SUX y conozco los cambios de cada estrato, a qué niveles van ocurriendo. Se recomienda hagan de manera numérica este ejemplo. Yo solamente lo voy a describir para que verifiquen los valores. Entonces tengo igual identificados los niveles, los espesores, que sería la diferencia de los niveles. Por ejemplo, del último estrato, que va de 7 metros y termina en 15 metros, la diferencia me dice que son 8 metros. 8 metros sería su grosor. Y tengo sus pesos volumétricos de cada uno de ellos. Aquí hay que hacer una aclaración. A partir de donde está el nivel de aguas freáticas, que es al nivel 2.30, los dos estratos, el GW, que es una grava bien graduada, y el otro, que es una arena mal graduada con fracción fina arcillosa, están en condición saturada. Entonces los pesos volumétricos de 1.93 y 1.70 son pesos volumétricos saturados. Este ejemplo, que es un estrato real, el estrato de arena mal graduada, que va del nivel 1.25 a 2.30, su peso volumétrico de 1.60 es de un suelo parcialmente saturado. Y el primer estrato, que es una arena limosa, es un peso volumétrico de un suelo seco. Entonces ya tengo bien identificados nuestros pesos volumétricos. Hacemos nuestra operación, una operación acumulada, espesor por peso volumétrico, y lo vamos acumulando. De ahí sale el valor de 1.66, 3.34, 12.41 y 26.01. Ahora, el agua. ¿A partir de dónde comienza la presión hidráulica, la presión neutral? A partir del nivel donde se comienza el agua, que es a partir del nivel 2.30. Entonces observen que en el nivel 0 no tengo agua, vale 0. Al 1.25 todavía no tengo ningún tirante de agua, vale 0. A 2.30 aparece el nivel de aguas freáticas, como apenas apareció, no tengo tirante, sigue valiendo 0. Y a partir de ahí comienza el tirante de agua. ¿Sí? Primer tirante de agua al nivel de 7 metros, un tirante de agua de 4.70, presión neutral 4.70. Luego le sumamos otros 8 metros más de tirante de agua por 1, va acumulado 12.70. Aquí todavía no vemos un efecto que ocurre en los suelos finos, que es el fenómeno de capilaridad, o sea que el agua va a quedar por arriba del nivel de aguas freáticas. Es un tema que más adelante lo vamos a utilizar. Y por otro lado, vamos a considerar variación lineal, es decir, la presión tiene una variación lineal con respecto a la profundidad. Más adelante también vamos a meter piezómetros y vamos a determinar la presión neutral real. Tengo presión total, tengo presión neutral, entonces hacemos la resta y obtengo el esfuerzo efectivo. Esto lo vamos a poder representar con una gráfica. Aquí tenemos el resultado de forma gráfica de lo que anteriormente calculamos. Vean que esta gráfica tiene algunas cuestiones que son importantes de comentar. Primero, a partir de donde está el nivel de aguas freáticas, hacia arriba, observamos que la presión total y el esfuerzo efectivo son lo mismo. O sea, no hay efecto del agua.
Pero al decir que no hay efecto de agua, no quiere decir que el suelo está seco, no, puede tener agua, estar parcialmente saturado. El efecto del agua se genera como presión neutral a partir de que se genere un tirante de agua. O sea, el suelo tiene que estar saturado. ¿Sí? Entonces, observamos también que la gráfica de presión neutral inicia a partir de donde está la profundidad del nivel de aguas freáticas. Más adelante vamos a ver el tema de capilaridad y entonces va a cambiar el diagrama. ¿Sí? Igual tenemos aquí de manera conservadora una variación lineal. Ya más adelante meteremos el efecto de los piezómetros para que nos digan exactamente cuál es la presión neutral a diferentes profundidades. ¿Sí? Entonces, a partir de ello, tenemos que tener como referencia que el agua tiene gran importancia en las presiones en el interior del suelo.